Buenas tardes con todos. Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor, buenas tardes, ¿sí se escuchan? Sí, doctor. Con ustedes nos falta la sesión 8, ¿no? Vemos hoy el desarrollo embriológico del ojo y el oído. Nuestros objetivos y la génesis tanto del ojo y del oído. También alteraciones que es lo que nos producir para ver las aplicaciones, las correlaciones clínicas que pueden haber en las alteraciones congénitas. El ojo va a provenir de 4 orígenes, ¿no? Se va a formar inicios de la cuarta semana, día 22. Se va a originar en la parte anterior del prosencéfalo. Se va a formar inicialmente como los surcos ópticos, ¿no? Los surcos ópticos que son unas evaginaciones, unas prolongaciones. Del neuroectodermo, del prosencéfalo, va a derivar la retina, el iris y, por lo tanto, si deriva la retina, el nervio óptico también. También deriva del engrosamiento del ectodermo superficial de la cabeza, que va a formar el cristalino y el epitelio corneal. También de las células de la cresta neural que forman todo lo que concierne a la parte de la capa externa y a la capa media, ¿no? La coroide, la esclerótica y también el endotelio corneal. Y del mesodermo situado entre y el neuroectodermo y el ectodermo superficial va a derivar del dermo la cubierta fibrosa y vascular del ojo. Lo que les estaba mencionando acá, que ¿están viendo bien la imagen? Sí, doctor. Ya. Que el surco óptico va a ser, que es lo que aparece acá en la parte del prosencéfalo, el surco óptico va a ser la primera manifestación de aparición del ojo, ¿ya? El surco óptico, que luego que se va a empezar a llamar el nombre de vesícula óptica. Día 22 del desarrollo. Pues el ojo como un órgano sensorial muy complejo, el órgano de la visión, que va a percibir la luz y lo va a transformar en una energía luminosa mediante señales que van al cerebro, a la región 16, al área 16 y 18 del lóbulo occipital, ¿no? Acá vemos en esta imagen lo que habíamos dicho, la vesícula óptica. Acá, primera manifestación en la semana 4, ya los surcos, ¿sí? Estos surcos ópticos son evaginaciones, prolongaciones, proyecciones, se van a convertir luego vesícula óptica. Esta vesícula óptica va a inducir al ectodermo superficial que está sobre ella para la formación de la plácoda del cristalino que se encelera. Una vez que empieza a formarse ya la plácoda del cristal, luego tanto la vesícula óptica como la plácoda del cristalino va a tener un proceso de invaginación, ¿ya? Acá lo que se está viendo, ¿no? Este proceso de invaginación, y van a formar lo que concierne a la copa óptica, ¿sí? Y al tallo óptico, la copa óptica y el tallo óptico. Acá había traído un esquemita del ojo en general, del ojo humano ya del adulto, para poder identificar de qué estructuras estamos hablando, ¿sí?
podemos decir que el ojo va a estar formado por 3 capas, externa y la interna. La capa externa va a estar formada por la esclerótica, el limbo corneal, ¿sí? Y la capa externa. Y la capa formada por la parte interna de esto, que es la coroides, el cuerpo y el iris. Todo esto es la capa. Y finalmente la capa interna va a ser la retina y el nervio óptico. Acá, detrás del cuerpo ciliar y detrás de la pared posterior del cristalino, vamos a tener el humor vítreo, ¿sí? El humor vítreo. Vamos a tener 2 cámaras en el ojo, una cámara anterior y una cámara posterior. Esta es la cámara anterior. Tanto la cámara anterior y la cámara posterior van a contener el humor acuoso. Ya el humor acuoso va a estar ocupando estas cámaras. La cámara anterior formada por delimitada cara posterior de la córnea y la cara anterior del iris. Toda esta es la cámara anterior, ocupada por el humor acuoso. Y acá tenemos la cámara posterior. La cámara posterior formada por el cuerpo ciliar y por la parte posterior del iris, ¿ya? Como dice acá, ¿ya? Y ambas están conformantes, ambas van a tener un contenido del humor acuoso, ¿no? Entonces le estaba diciendo que tanto la vesícula y la placa del cristalino se van a empezar a invaginar, y esto va a dar origen a la formación de la estructura que recibe el nombre de la copa óptica, ¿sí? La copa óptica y el tallo. Esta copa óptica, que es lo que se está mencionando acá, va a estar formado por una capa de doble pared, ¿ya? Vamos a tener una capa, ¿sí? Una capa es interna, que es esta, y esta es la capa externa. Y como pueden ver, ahí esa línea blanca viene a ser el espacio entre ambas capas, el espacio intrarretiniano, ¿ya? Luego este espacio retiniano ya en la quinta, sexta semana se va a desaparecer porque ambas capas van a fusionarse, ¿sí? Y va a quedar una sola capa, ¿no? Y cuando hay alteraciones en esta fusión puede originar un problema después de, que se conoce con el nombre de desprendimiento de retina. Acá, lo que está, esta es una imagen de 2 días, quinta semana, ¿sí? Igual acá, quinta día 34, este espacio vemos va a desaparecer y las 2 capas quedan unidas, ¿no? Quedan unidas. Todas estas estructuras inicialmente van a estar irrigadas por la arteria hialoidea, la arteria hialoidea, ¿sí? El cristalino con su parte central, hemos dicho, que se va a formar por la plácula del cristalino, que después se va a convertir en la vesícula, ¿no? Y va a formar ya el núcleo, la parte central del cristalino. Estábamos viendo pues que la vesícula va a formar la copa óptica. Esta es la copa óptica, ¿no? Y va a estar limitada por la porción central de la copa, y también vamos a tener que se va a empezar a fusionar y va a formar la fisura coroidea, esta unión, ¿no? Abajo, en la parte posterior sí está completamente unida, pero en esta parte hay una separación. Esta es la fisura coroidea, que vamos a ver acá también. Vamos a ver lo que les estoy diciendo, que óptica, esta parte, ¿ya? Esta parte ensanchada se va a convertir en lo que concierne la retina. Y este es el tallo, se va a convertir en el nervio óptico. Este es el tallo. Acá es un corte transversal. Este es el tallo. Acá se puede ver fácilmente la capa externa, la capa interna, ¿sí? Y el espacio que los separa. Y acá en el centro todavía está la arteria hialoidea. Esta arteria hialoidea es muy importante porque va en las fases iniciales va a nutrir
todas estas estructuras ópticas en formación, pero luego va a sufrir un proceso de regresión, a desaparecer, pero su tercio proximal va a aún permanecer, y esta arteria hialoidea se va a convertir en arterial de la retina, la que va a dar toda la irrigación ocular, ¿no? A eso se refiere desde las diferentes estructuras de donde proceden esta estructura ocular. El epitelio superficial, que habíamos dicho, va a dar origen a la córnea, el cristalino, dentro de los órganos importantes. Y el neuroectodermo, la retina, ¿no? La parte del tenencéfalo, el cerebro, anterior, ¿no? Y del mesénquima, tanto que lo que corresponde a cresta neural como mesodermo, el mesodermo, todo lo que es el endotelio, ¿no? De los vasos oculares, músculos también, ¿no? Y de la cresta neural también, entonces, la parte conjuntiva, pared del conducto Slane, el conducto de Slane va a ser prácticamente la ya donde este conducto por donde va a salir, donde va a ser evacuado, drenado el acuoso tanto de la cámara anterior y de la cámara de la posterior, ¿no? Este conducto de Slane, cuando sufre alteraciones de obstruir, no va a el humor acuoso salga, porque a través de este conducto del humor acuoso sale de la cámara anterior y posterior el sistema vascular, ¿no? Al sistema vascular. Cuando esto va a dar origen a la enfermedad conocida con el nombre de presión intraocular incrementada, que es el glaucoma, ¿sí? Acá vemos las capas, ¿sí? La capa de la retina, ¿sí? Habíamos visto la retina, tenemos una capa, esta capa es, que va a formar de la capa gamma de la retina, que es la que va a dar origen, ¿sí? Va a estar involucrada en el de la retina. También tiene una capa pigmentaria, ¿sí? Es el espacio retiniano entre las dos capas, ¿no? Que habíamos hablado. Acá el cristalino, ¿sí? Ya fibra de mucho más ya específico, formar del cristal. Acá da el vaso ioideo, lo que les había dicho, ¿no? Todo esto de la arteria ioidea va a regresionar, va a desaparecer, y solamente se va a mantener el tercio proximal, ¿no? Y este tercio proximal, ¿sí? Este tercio proximal va a ser que este proximal nuevamente se va a volver a desarrollar y va la arteria central de la retina, ¿no? Esto es lo que estamos viendo acá, son las capas de la retina, ¿sí? La parte más profunda, que está formada por los bastones, lo que se relaciona con la retina, ¿sí? Todo esto son las capas de la retina, ¿no? Pero la que va a dar origen, ¿sí? Es la capa de las células ganglionales, ¿no? Acá una de las principales funciones de los tipos de visión: conos, visión diurna, visión mediante toda la retina en la parte de los bastones, y en los conos está de la mácula. Pigmento visual. El pigmento visual, vamos a tener en los bastones la rodoxina. ¿Ya? La rodoxina, formado por la proteína oxina y un derivado del retinol, ¿no? Un derivado de la vitamina E, el retinol. Por otra parte, en los conos para este pigmento va a estar la visión de colores, va de el rojo, el verde, y ¿sí? Sensibilidad de la luz, sensibilidad de los bastones, y una menor sensibilidad a la luz, ¿sí? La cantidad
que hay en la retina 130 millones de bastones, mientras que 6 millones, ¿no? La incidencia para ver cómo viaja la luz, ¿no? La luz atraviesa el hendidura de la pupila, pasa el, ¿no? Es un lente transparente y va a incidir sobre la retina, ¿no? Acá un corte de la sección de la retina y es lo que esto vamos a tener esta capa. La capa ganglionar primero que hace contacto, ¿no? Como dice acá la célula ganglionar, y es la última capa de los conos y los bastones, ¿sí? La última que va a procesar la información y de aquí, de esta capa ganglionar, ojo, de la capa última de conos y bastones, va a retornar nuevamente el impulso a la capa ganglionar y de la capa ganglionar se va al nervio óptico y del nervio óptico va a ir la información hacia la región occipital 16 y 18, ¿no? Sobre todo la 16. ¿Ya? Esta es la forma como va a viajar el impulso lumínico. También es importante que en cuanto a la capa interna, que es la que va a formar, ¿sí? Vamos a tener que los cuatro quintos posteriores, la retina propiamente dicha, y el anterior, como dice acá, va a formar la porción ciega de la retina. No olviden este dato, ¿no? ¿Ya? Va a formar la porción ciega de la retina. Y más tarde se va a dividir esta porción ciega en la parte iridia de la retina, que forma la capa interna del iris, y la parte ciliar de la retina, que va a formar el cuerpo ciliar. ¿Sí? Esta porción ciega de la retina. ¿Sí? Acá tenemos estas dos estructuras que le hablaba de la parte ciliar y de la parte iridiana, ¿no? Esta parte iridiana que va a formar lo que concierne como el iris, por eso el nombre, ¿no? Parte iridiana. Y va a formar el cuerpo ciliar, ¿no? Tenemos también que acá la copa óptica que estamos viendo, la copa óptica y el tubo, ¿sí? Tallo óptico, está rodeado acá por un epitelio que va a estar ya por un contacto, perdón, con el mesénquima adyacente. Este mesénquima es un mesénquima largo. Acá en este tejido, con la contribución de la célula de la cresta neural, este mesénquima laxo, formar los músculos y dilatador de la pupila. Esto es lo que se está mencionando acá, ¿ya? El esfínter y el dilatador de la pupila. ¿Esto de dónde deriva? Del mesénquima laxo que está en estas áreas músculo ciliar, ¿no? La porción ciliar de la retina, ¿ya? La porción ciliar está cubierta por una capa mesenquimal que es lo ciliar, acá en la parte superior, ¿no? Y va a estar en el interior, y va a estar conectada, este músculo ciliar va a estar conectada con ligamentos suspensorios o ¿ya? En la zona y este ligamento suspensorio va a ser ya que va a caer la tensión y controla la curvatura de cristalino, ¿no? Cuando es una visión cercana, va a aumentar su curvatura. Y cuando es una visión lejana, el cristalino va a disminuir su curvatura para que la luz pase con mayor facilidad. Todo esto de la porción ciliar de la retina con los ligamentos. En cuanto al cristalino, esto ya en la ubicación entre el iris, ¿sí? Va a estar contrario al esquema que nos presentaba, entre la anterior y de la parte posterior, ¿no? Donde sale la retina. Aquí tenemos que el cristalino va a estar entre el iris, ¿sí? Entre el iris y el cuerpo o humor vítreo. Acá, esta parte posterior, ¿no? El humor vítreo. Aquí es donde va a estar alojado
el cristalino, ¿no? Un disco biconvexo con capacidad para cambiar su estructura y va a enfocar imágenes, ¿no? en la retina. Tenemos pues, y acá vamos viendo cómo 2 semanas después toda esta arteria hialoidea se va degenerando y solamente queda el tercio proximal que va a dar origen a la arteria central de la retina, ¿sí? Desde la cámara anterior ya se va formando la córnea y más atrás el cristalino, ¿ya? El cristalino. Acá enfocamos también el cristalino y ya aquí ya se formó la arteria central de la retina. Habíamos visto que la arteria hialoidea, la arteria degenera y solamente conserva el tercio proximal. De este tercio proximal se va a regenerar y va a dar origen a la arteria central de la retina. Ya se va formando la cubierta externa, la esclerótica, la coroides también aquí debajo. Esto es lo que corresponde a la córnea, ¿sí? La córnea, detrás de la córnea, la cámara anterior, y hay una membrana pupilar, ¿ya? Una membrana pupilar. Esta membrana pupilar va a separar prácticamente todo lo que es el cristalino de la cámara posterior y de la cámara anterior, ¿sí? Lo que dice acá, ¿no? El cristalino al inicio va a estar rodeado por un mesénquima vascularizado que forma la túnica vascular del cristalino, ¿ya? Irrigado por la arteria hialoidea, esta túnica cubre la pupila y forma la membrana pupilar. Esto, ¿ya? Luego vamos a tener que aproximadamente a mitad de embarazo esta membrana pupilar va a entrar en apoptosis y se va a reabsorber, como aparece acá, la membrana pupilar, a mitad del embarazo, 20 y va a desaparecer esta membrana, de manera que la cámara anterior y la cámara posterior ya van a estar en contacto, ya va a estar en contacto con, sobre todo la cámara posterior, con el cristalino, ¿no? Y va a permitir ya el ingreso de la luz, ¿sí? Semana 20. ¿Ya? Entonces va a desaparecer la túnica vascular, ¿sí? Y la membrana pupilar, y a través de ya a partir de este momento la luz puede atravesar libremente la pupila, el cristalino, pasar hasta la retina, ¿no? Hasta la retina. La capa ganglionar va a procesar los conos, bastones, regresan la información y a través del nervio óptico va hacia la parte occipital, ¿no? En cuanto a la coroides, vamos a tener acá, como se menciona, que la capa interna va a formar una capa pigmentada con gran vascularización, conocida como coroides. La coroides, que habíamos visto que formaba parte de la capa media del ojo, es una capa muy vascularizada. ¿Ya? La capa externa se convierte luego, la parte más anterior, en la conocida como esclerótica. ¿Ya? La esclerótica. Y la parte posterior es la coroides. Y está en continuidad esta esclerótica con la duramadre, que es la parte que está cubriendo al nervio óptico. Ya al nervio óptico el nervio óptico va a estar cubierta por la duramadre, que es una capa menilla, ¿no? Ya, las menillas, el nervio óptico. Una esclerótica va a haber una esclerótica que al inicio es opaca, que va a funcionar como una resistente cubierta por fuera del globo ocular. Le da protección, ¿no? La esclerótica. Acá, más o menos en esta área en donde esta es la córnea, y lo que continúa va a ser la esclerótica. La esclerótica. Y la parte interna del rojito es la coroides, la capa vascularizada, ¿no? La capa vascularizada. Acá vemos lo que habíamos hablado sobre la cámara anterior, ¿sí? La degeneración de la arteria hialoidea, que se va a convertir esta parte proximal en la arteria central de la retina, ¿no?
Luego, cuando ya se va a dar la diferenciación de las capas del mesénquima que cubren el aspecto anterior del ojo, vamos a tener que la cámara anterior se forma por medio de vacuolización y divide el mesénquima de una capa interna ubicada frente al cristalino. Membrana iridopupila. Esta es la membrana iridopopular. Diferente a esta que habíamos visto, que era la membrana pupilar, ¿no? Esta membrana pupilar también va a desaparecer, va a tener, pues también va a ingresar con facilidad hasta habíamos hablado ya también de la cámara anterior, la cámara posterior, su ubicación, tiene una capa epitelial y una sustancia propia o estroma, ¿sí? Igual para la cámara posterior, y ambas van a estar, tienen un contenido que recibe el nombre, el humor acuoso, ¿no? El humor líquido. ¿Quién produce el humor acuoso? Lo va a producir el proceso del cuerpo ciliar, ¿ya? El cuerpo ciliar es el que va a producir este humor líquido, este humor acuoso, ¿ya? Lo que estábamos mencionando acá, ¿no? El humor acuoso circula de la cámara posterior a la anterior para aportar nutrientes a la córnea, cristalino, que son avasculares, ¿sí? No olviden, córnea y cristalino son avasculares, ¿no? Gracias a la luz. Y desde la cámara anterior, el líquido va a pasar al seno venoso de la esclerótica, a través de la estructura conocida como el conducto o canal de Snell. Este es el conducto de Snell, ¿sí? La cámara anterior, la cámara posterior, acá, y el humor acuoso va a fluir de la posterior a la anterior, y de aquí va a fluir hacia el seno venoso mediante el conducto de Snell. A veces cuando hay una alteración en este conducto de Snell se va a acumular este humor acuoso y va a originar un incremento de la presión intraocular, ¿no? El glaucoma. ¿Ya? El humor o cuerpo vítreo va a estar ocupando el espacio que queda detrás del cristalino, ¿no? Y todo este espacio hasta la retina, en la capa ganglionar, va a estar ocupado por el cuerpo vítreo o humor vítreo, ¿sí? Lo que les decía acá, ¿no? Que la parte más proximal del sistema de la arteria hialoidea es lo que no se degenera y va a dar origen a la arteria central de la retina, ¿no? El nervio óptico, su formación, sexta semana, semana 7 ya, las dos capas interna e interna se van a fusionar y van a dar origen a la retina. Luego, la parte que está fuera del globo ocular ya va a dar origen a lo que es el tallo. El tallo óptico va a dar origen al nervio óptico, es lo que se menciona, en lo que podemos apreciar acá, ¿no? La arteria hialoidea, en esta parte del tallo óptico, que después se va a convertir en la arteria central de la retina, ¿sí? Las fibras del nervio óptico, su formación, las capas ganglionales que van a llevar toda la información, la parte neuronal es la que va a formar el nervio óptico, con su inervación, irrigación, la arteria central de la retina. Ese es un esquema de 9 semanas, ¿ya? Y el nervio óptico sí va a estar protegido por las 3 capas de la meninge, ¿no? En cuanto a la correlación clínica, tenemos que pueden darse una ciclopía o una cicnostalmia. Ciclopía viene a ser cuando hay una única órbita central y contiene una sola órbita ocular y con un solo ojo, ya producida por la expresión del gen PAX6 y se forman en la línea media. Pueden ir acompañados o no de una estructura blanda que recibe el nombre de probóscide. Esa es una estructura blanda, ¿no? Que puede estar en medio o habitualmente está de manera lateral en uno de los lados de la frente. Y la sinostalmia es la fusión parcial. Hay 2 globos oculares, es diferente a la ciclopía que hay un solo globo ocular y también una sola abertura, ¿no?
Acá en la sinostalmia hay un solo globo ocular, pero hay dos ojos fusionados, como aparecen ahí. Desprendimiento de la retina, lo que dijimos que va a ocurrir cuando no se produce la fusión entre las dos capas internas y externas del cáliz óptico, ¿no? El cáliz óptico vimos que daba origen a la retina, ¿sí? El coloboma no se ha formado adecuadamente toda ya la fisura óptica y esto va a dar origen ya acá a alguna estructura ocular con algún defecto. Hay coloboma del iris, vemos acá en esta imagen que no se ha formado la parte inferior del iris, ¿no? Falta todo esto de la membrana iridiana. Ese es un coloboma del iris. La microftalmia, cuando uno de los ojos queda muy pequeño o generalmente hipoplásico, no se forma, no funciona, puede estar asociado a defectos como trisomía del par 13, hendidura facial también. ¿Y a qué se debe? Se debe a la detención, interrupción del desarrollo del ojo. Acá vemos imágenes y un niño con microftalmia y acá se le pone su prótesis, ¿no? Son prótesis no funcionantes, ¿sí? Pero para cuestión psicológica, de autoestima y del desarrollo del niño va muy bien. Esto ayuda enormemente, ¿no? Anostalmia, falta de ojos, no se formaron los globos oculares, ¿no? Es infrecuente, como dice, se forman los párpados, pero no se desarrolla el globo ocular, ¿no? Puede ocurrir de manera primaria, quiere decir que se ocurre una detención nomás al comienzo de la cuarta semana, o una secundaria cuando el ojo no se forma porque no se ha desarrollado la parte del prosencéfalo de esta área, donde va a desarrollar la vesícula óptica, ¿no? Ya les hablaba del glaucoma congénito, incremento de la presión intraocular, ¿no? En relación, este glaucoma generalmente va a ocurrir de manera, diríamos, es parte del envejecimiento, ¿no? Se asocia en diabetes, algunas enfermedades que aumenta la presión intraocular, ¿sí? Pero hay situaciones en las que el recién nacido ya puede traer esa enfermedad, ¿no? Y se recibe el nombre de glaucoma congénito, glaucoma ya desde el nacimiento. Y se va a deber a alteración del mecanismo de drenaje del humor acuoso, ¿sí? Por lo tanto, va a haber un incremento de la presión intraocular y hemos visto que el humor acuoso se va a drenar a través del conducto Teslen hacia el seno venoso, ¿no? Hacia el seno venoso escleral y va a mantener el flujo. Acá esto está alterado. La catarata congénita, bueno, en general la catarata es la opacidad del cristalino. Suele ocurrir de manera, entre comillas, natural con el envejecimiento de las personas. 70, 80 años ya va a haber una opacidad producto de la edad del cristalino. Pero hay situaciones en las que el niño, el recién nacido, ya nace con este problema. Catarata congénita, opacidad del cristalino en el momento del nacimiento. Debe ser solucionada, hay que cambiar lente, ¿sí? Porque de lo contrario esta opacidad no permite el ingreso de la energía lumínica y el niño, el recién nacido, no va a poder desarrollar toda la maduración del nervio óptico de la retina, que se da después también, completa toda esta maduración. La diferenciación de colores, todo eso, se completa después del nacimiento, ¿no? Hasta los 2 primeros años en general. Esto puede estar relacionado a componentes hereditarios, o también a una transmisión dominante o la ligada al cromosoma X. También puede ser producido por virus, como el virus de la rubeola, también el toxoplasma también, ¿ya? Acá menciona pues que el virus, el cristalino va a ser muy vulnerable al virus de la rubeola durante cuarta hasta la séptima semana, o sea, en plena formación, ¿no? Como hemos visto, lo ocular cuarta semana se empieza a formar. Aniridia, ausencia del iris, como vemos acá, ¿no? Hay una tremenda pupila por lo que no se ha formado el iris. GEMPAX 6 está involucrado. Heterocromía iridiana.
iris de diferentes colores, ¿no? Como vemos en la imagen, ya es la heterocromía. Policaria, cuando la membrana pupilar, habíamos visto que la membrana pupilar va a estar por delante del cristalino y detrás de la córnea, y que al inicio no permite el ingreso de la luz, pero después va a sufrir una reabsorción y va a poder ingresar nuevamente. Hay situaciones en las que esta membrana pupilar no va a desaparecer y solamente lo que se tiene va a ser fenestraciones, agujeritos que van a permitir el ingreso de la luz, como lo que estamos viendo, ¿no? En cuanto a la embriología del oído, ¿sí? También se va a formar en la cuarta semana, día 22, mediante la formación de la plácoda óptica que se forma a nivel de romboencéfalo. Recordar pues que el oído en general hay un oído interno, un oído medio y un oído externo. El oído interno, ¿sí? Que tiene que ver con el impulsos nerviosos acústicos y también va a registrar los cambios del equilibrio con los órganos vestíbulo-coclear, ¿no? El oído medio es la parte que comprende a toda la cadena de huesecillos, los 3 huesos huesecillos auditivos, y también por la membrana timpánica, ¿sí? Por la membrana timpánica y toda esta caja, ¿no? Toda esta caja del tímpano, ¿no? Y por otra parte, el oído externo, conducto auditivo externo, parte externa de la membrana timpánica y el pabellón auricular. De estos 3, el primero en formarse, el oído interno. ¿Ya? El oído interno. Acá vemos la primera manifestación de formación va a ser la plácoda óptica. Esto es lo que vamos a ver acá, que vemos se va a formar a ambos lados del romboencéfalo. Día 22. ¿Ya? Día 22 van a aparecer las plácodas ópticas, ¿sí? Van a participar genes, proteínas, van a dar señales inductivas como el factor de crecimiento fibroblástico 3 y 10, ¿sí? Que van a proceder de la zona del mesodermo paraxial, ¿no? Y de la notocorda, y todo esto van a estimular al ectodermo de superficie para formar las plácodas ópticas. Acá vemos ya la fosita óptica formada 2 días después de su inicio, ¿sí? La localización de la vesícula óptica va a estar a nivel del romboencéfalo, en la parte posterior, ¿no? En la parte craneal. Acá vemos, esto es el tubo neural. En la parte posterior va a ser el romboencéfalo, ¿no? Y acá a los costados va a formarse la plácoda óptica, ¿sí? La plácoda óptica. Y que después es una imaginación. La plácoda óptica inicialmente se va a formar como una invaginación, no como la plácoda óptica, ¿no? Que al inicio es una evaginación, una prolongación, ¿no? Y que después sí, cuando se une con la plácoda del cristalino ya se va a imaginar. Acá desde que empieza como una invaginación, ¿no? Y va a formar luego la vesícula óptica, o conocida también como otocisto o auditiva, ¿no? Estos 3 nombres tiene esta vesícula. Esta placa va a formar la vesícula óptica, ¿no? Una fosa óptica, fosita óptica previamente, y el ectodermo de superficie. El ectodermo de superficie que va a estar en las regiones adyacentes y en contacto con esta vesícula óptica para la formación de las estructuras que van a ir acompañando a las estructuras que derivan de la vesícula óptica, ¿no? Entonces, esta vesícula óptica hemos dicho que va a ser el inicio. ¿Y qué es lo que va el inicio de todo lo que es la plácoda óptica? ¿Qué es lo que va a formar? Va a formar el primordio del laberinto membranoso, ¿ya? La plácoda óptica. Esto es lo que estamos viendo acá, ¿ya? Y también vamos a tener que las células del otocisto se diferencian y forman células ganglionares para los ganglios
estetoacústicos. Acá. Hay dos ganglios, ¿sí? Los ganglios son los ganglios estatoacústicos, que tienen que ver con el equilibrio y el órgano de Corti para la audición, ¿no? Acá tenemos la vesícula óptica, que nos está hablando, estos son los ganglios. Un receso tubotimpánico que se relaciona después con la estructura que es la apófisis mastoidea, ¿no? Del temporal. ¿Ya? El oído interno pues va a proceder del otocisto. Este otocisto, que es esta estructura, va a tener dos componentes. Un componente anterior o ventral, llamado también porción sacular, ¿ya? Que se va a relacionar, la porción sacular va a dar origen al sáculo, como su nombre lo indica, y al conducto coclear. Esto, componente ventral o porción sacular, que se va a relacionar con la parte del órgano Corti, con la parte auditiva. Mientras que la otra parte, que es esta parte dorsal, parte posterior, va a tener un componente, va a ser el componente dorsal o porción utricular. Sáculo para auditivo y utricular para la parte del equilibrio. ¿Sí? Un componente dorsal o porción utricular también es lo que se llama porción utricular, que va a generar esta estructura llamada utrículo, los conductos semicirculares y el conducto endolinfático. Todo esto como componente del desarrollo del oído interno. En cuanto al órgano de Corti, ¿ya? El órgano de Corti y la cóclea, ¿no? La cóclea. Hemos visto que la porción utricular, ¿sí? Se relaciona con la parte del equilibrio, mientras que la porción sacular se relaciona con la parte auditiva, ¿no? Con el conducto coclear, ¿no? Entonces acá vemos cómo se va a ir desarrollando, ¿sí? Y inicialmente vamos a tener que la porción utricular y la porción sacular proceden de una misma estructura, ¿no? Van a proceder de una estructura que se comunica con el conducto endolinfático. Mientras que el conducto semicircular posterior en desarrollo, acá ya una vez que esto va desarrollando, va a ir originando posteriormente estas otras estructuras, se van diferenciando, ¿no? El sáculo, ¿sí? La parte del sáculo y la porción utricular más arriba, ¿no? Acá vemos que se va formando el utrículo y del utrículo van a nacer cada una de las tres de los conductos semicirculares. Y la región del sáculo se va a relacionar con el órgano de Corti, que tiene que ver con la audición, ¿no? Van a estar determinados todas estas estructuras del sáculo por el PAX2 y el SOX3, ¿no? Acá tenemos pues también mencionar que en cuanto a la parte coclear, ¿sí? A la membrana coclear, va a tener sus fechas en las que se va a ir desarrollando, ¿no? La parte coclear membranosa va a comprender 2.5 vueltas. La primera vuelta va a terminar a la 8ª semana, la segunda vuelta en la 10ª semana y ya en el día 25 ya va a desarrollar la última media vuelta, ¿sí? En cuanto al conducto coclear, el conducto coclear al inicio ya se va a formar va a estar rodeado el conducto coclear de una estructura cartilaginosa, ¿ya? La caparazón cartilaginosa y luego esta caparazón ya cartilaginoso va a entrar en un proceso degenerativo mediante vacuolización, ¿no? Se forman pequeñas áreas o vacuolas y van a formar lo que se conoce como la rampa vestibular y la rampa timpánica.
¿ya? La rampa vestibular y la rampa timpánica. ¿Ya? Esto en la 10ª semana que estamos diciendo, y debido a que esta cubierta cartilaginosa experimenta vacuolización, ¿no? Y se van a formar estos dos espacios que les estoy diciendo, la rampa timpánica y la rampa vestibular, ¿no? Se van a formar luego sus membranas, ¿sí? Y vamos a tener que van a estar relacionados con el órgano de Corti, ¿ya? Acá tenemos el órgano de Corti. ¿Ya? Cuando en la 7ª semana las células del conducto coclear se van a diferenciar, que el coclear se relaciona con la parte del órgano de Corti, con la audición. ¿Ya? También la rampa vestibular se va a relacionar con la membrana vestibular y va a estar relacionado con el ganglio vestibular, ¿no? Que tiene que ver con el equilibrio. Ya, el órgano de Corti, vamos a tener que va a formar dos elevaciones, la cresta interna, que es lo que estamos viendo acá, la cresta interna y la cresta externa, ¿no? Esto. Y esta es la parte del limbo espiral. Todo esto en conjunto va a formar las células ciliadas, ¿ya? Las células ciliadas. Y las células ciliadas van a estar relacionadas con la audición, ¿ya? Se forma también una membrana, como en la parte central, entre el órgano de Corti y el espacio límbico, una membrana tectoria, ¿ya? Que es una sustancia gelatinosa, que lo aparece ahí en azul que se está mencionando, una sustancia gelatinosa fibrilar unida al limbo espiral y cuya punta va a reposar sobre las células. Estas son las células ciliadas, ¿no? De la membrana tectoria, ¿no? Y que todo esto en conjunto, todas estas estructuras, ¿sí? Ya va a formar el conocido órgano de Corti, el órgano de Corti, ¿no? El órgano de Corti, pues, va a recibir los impulsos y van a ser transmitidos hacia el ganglio. Hay un ganglio espiral, así como la raíz dorsal tenía su ganglio sensitivo a ese ganglio espiral, ¿no? Que aparece en amarillo. Luego vamos a tener que, de este ganglio espinal que trae los impulsos, va a pasar al sistema nervioso central por medio de las fibras auditivas del octavo páramo del nervio auditivo. Utrículos y sáculos, ¿ya? El utrículo va a formar, ¿ya? Los conductos semicirculares. ¿Cuándo se forman los conductos semicirculares? Durante la 6ª semana del desarrollo. Unas evaginaciones, al inicio aplanadas, y que van a estar formando parte de la vesícula óptica. Estos procesos, ¿ya? Van a tener unos procesos de la región anterior, ¿ya? Los procesos ventrales se van a formar y estos van a formar unos divertículos que luego se van a ir reabsorbiendo por el fenómeno de apoptosis que les mencionaba, ¿no? Del utrículo van a salir las paredes de la región central y van a ir formando estos por aposición lo que corresponde a los canales, a conductos semicirculares. ¿Sí? Acá se está viendo también la rama ampular de los conductos semicirculares. La rama ampular viene a ser la rama dilatada del conducto semicircular. Y la rama no ampular o pequeña, ¿sí? Es la rama que está en oposición con la rama ampular, con la parte no ampular, ¿no? Ya esto, esta es la parte de la dilatación, rama ampular de los conductos semicirculares y esta es la rama no ampular. Son tres conductos, el anterior, posterior o superior también, posterior y el lateral, ¿no? El lateral. Acá, la cresta ampular se va a relacionar,
¿sí? La cresta ampular contiene las células sensoriales para mantener el equilibrio. ¿Ya? Esta es la cresta ampular, ¿sí? Esta es la parte que tiene que ver con el equilibrio. Y las máculas acústicas van a estar relacionadas con los impulsos sensoriales de la cresta y la mácula como consecuencia del cambio de posición del cuerpo, ¿sí? Y estos de aquí van a ser transmitidos hacia la parte del nervio y de allí hacia el cerebro, específicamente por las fibras vestibulares. Todo lo que es vestibular es el equilibrio, ¿no? Tiene que ver con la parte del equilibrio. Crestas ampulares. El oído medio va a estar formado por los huesecillos, ¿sí? Va a formar el oído medio como un amplificador de sonidos también y va a ser como el oído interno, es un traductor que va a convertir las ondas mecánicas sonoras del sonido y lo van a llevar a través del nervio auditivo hacia el cerebro, ¿no? A través de un nervio estatoacústico o el nervio vestíbulo coclear, ¿no? Ambos componentes del octavo par. ¿Sí? La caja timpánica se origina en el endodermo y va a recubrir la bolsa faríngea. ¿Ya? Acá se va a dar el receso tubotimpánico, que es en la apófisis mastoidea, la cámara de neumatización, y acá se forma ya la cavidad, ¿ya? La caja timpánica primitiva, ¿ya? La caja timpánica primitiva. ¿Listo? Va a haber esta caja timpánica una estrecha relación y va a constituir la trompa de Eustaquio. Esta es la capa del proceso conocido como la caja timpánica, ¿no? Entonces esto se comunica a través de la trompa de Eustaquio con la faringe. Por eso cuando hay resfríos que obstruyen toda esta zona, hay a veces dificultades o dolor con la audición, ¿no? De la audición. Y acá, en cuanto al desarrollo de los huesecillos del oído medio, al inicio van a estar suspendidos, van a estar con una estructura mesenquimal circundante, ahí van a estar prácticamente suspendidos. Luego esta sustancia mesenquimal va a reabsorberse, va a desaparecer y se van a quedar estos huesecillos que ya van a formar, ¿no? Estructuras de fijación, ligamentos para su funcionamiento. ¿Ya? El oído medio vamos a tener el músculo tensor del tímpano, que va a estar inervado por la rama mandibular del nervio quinto, ¿no? Del nervio trigémino, de lo que estamos viendo. Y el músculo estapidio, o músculo del estribo, se va a insertar en el músculo del estribo, ¿no? Inervado por el par 7. ¿Ya? Entonces, tercer par es lo que va a dar inervación, acá lo que estamos viendo, y también el par 7, ¿no? El nervio facial. Acá la cámara, la parte de neumatización, de lo que les decía de la apófisis mastoide del temporal, ¿no? Que van a implementar la neumatización, la acústica de la parte auditiva, ¿no? El oído externo viene a ser la parte más externa, valga la redundancia, y aquí se va a formar el pabellón auditivo y el conducto auditivo externo, ¿ya? La membrana timpánica. El conducto auditivo externo se desarrolla a manera de una invaginación, ¿no? Del tejido del primer arco faríngeo, ¿ya? El conducto auditivo externo, primer arco faríngeo. Tenemos que al inicio del tercer mes las células del ectodermo superficial que están por encima de esta plácoda, ¿ya? En el piso del conducto van a proliferar, con lo que constituye una placa, ¿ya? La placa epitelial sólida, el tapón meatal, ¿no? Esto, ¿sí? En el séptimo mes, este tapón meatal se elimina por apoptosis y el revestimiento epitelial del piso del conducto va a participar
en la formación de la membrana timpánica definitiva, ¿no? La membrana timpánica. El 1, acá, viene a ser el epitelio que va a estar cubriendo el fondo del conducto auditivo externo, ¿no? Entonces, este es el conducto auditivo externo, esta es una pared, ¿sí? El 2 es el revestimiento del epitelio de la caja timpánica. Y el tercero, el 3, esta estructura que está señalada con el número 3, viene a ser la capa intermedia del tejido mesenquimal que forma el estrato fibroso. Estructuras, como vemos cómo se va formando, acá ya desapareció todo el tejido laxo mesenquimal que rodeaba los huesecillos ya del oído medio, y ya se reabsorbe toda esta estructura que estaba formada por este mesenquimal laxo en el tímpano, y queda el espacio, ¿no? Y la membrana timpánica sí queda intacta, ¿no? Queda intacta. El pabellón auricular se va a formar del primer y segundos arcos faringios, ¿ya? Primer y segundo arco faríngeo, ¿no? De células que proceden de la cresta neural, ¿sí? Luego se van a formar las diferentes estructuras, todo esto. La proliferación del segundo arco también va a formar casi todo el arco auricular. Entonces, primer y segundo arco faríngeo, los que van a intervenir en la formación del pabellón auricular, ¿sí? Acá un resumen de todas estas estructuras, cómo van a ir formándose, ¿ya? En cuanto a la hipoacusia, también se le conoce como sordera, y Vázquez como hipoacusia. Hay tipos de hipoacusia neurosensorial cuando están alterados, ya sea las células ciliadas del ganglio, las células ciliadas o del ganglio del nervio auditivo, ¿no? Que tienen que ver con el equilibrio y la parte acústica, ¿no? Y puede ser una hipoacusia o sordera conductiva, alteración de las estructuras del conducto auditivo, del tímpano o de la cadena de huesecillos. Puede haber mixta también cuando se dan los dos casos, ¿no? El síndrome de Treacher-Collins, malformaciones del oído externo y del conducto auditivo, o sea, tanto externo como oído medio, ya genera hipoacusia conductiva, ¿no? Y en el síndrome de Down se puede dar cualquiera de los dos, puede ser separada y una hipoacusia neurosensorial o conductiva o mixta. Y si es necesario mencionar que la isotritoneína, que es un tipo de retinoide, es un medicamento muy teratogénico, por eso las mujeres que lo toman y están en edad reproductiva, se recomienda usar un método anticonceptivo, ¿no? Si es que tienen pareja. Entonces, acá este medicamento conocido con el nombre de isotritoneína se menciona porque es un medicamento que se utiliza con relativa frecuencia para el tratamiento del acné. Viene con el nombre de Roacutan, ¿no? Y está relacionado con hipoacusia. Puede inducir hipoacusia tanto sensorial o conductiva. Otras estructuras otras patologías que producen efectos neurosensoriales, por ejemplo, tenemos los virus de la rubiola, el citomegalo, el herpes virus, van a producir estas alteraciones, las infecciones prenatales. O también la prematuridad. Usted sabe, les había mencionado, les recalco que el sistema nervioso central va a terminar su maduración al final del embarazo y va a continuar todavía durante los 2 primeros años de la vida extrauterina, ¿no? Entonces, el hecho de tener un recién nacido prematuro puede tener un problema, ¿ya?, de hipoacusia. Igual para la diabetes materna que produce embriopatías, ¿no? Embriopatías. El huesecillo que más se afecta en hipoacusia conductiva, el estribo, ¿no? El estribo. Y como conclusión podemos decir que el ojo y sus anexos son de origen ectodérmico, ya que se desarrollan del ectodermo superficial, del neuroectodermo y la cresta neural, ¿no? Van a proceder de la vesícula óptica, que viene de los surcos ópticos, que son evaginaciones del prosencéfalo, y la vesícula va a inducir para que se engrose la plácoda del cristalino, y tenemos que
Y finalmente se va a formar una copa óptica que va a formar la retina y el tallo óptico, el nervio de la retina, ¿no? La córnea se va a desarrollar a partir del ectodermo superficial inducido por el cristalino, y los párpados y la conjuntiva se forman por los pliegues del ectodermo superficial y mesenquimal, pero de la cresta neural, ¿no? De la cresta neural. Las glándulas lacrimales y las de los párpados se van a originar del ectodermo y el tejido conectivo, y los músculos del párpado, del mesénquima, de las crestas neurales. De ahí es donde va a derivar todo lo que concierne a los músculos del párpado, ¿no? Del mesénquima, de las crestas neurales. De ahí van. Por otro lado, el oído interno, como hemos visto, se va a originar de los vesículas ópticas que van a estar a los costados del rombencéfalo, van a formar la plácoda, y van a estar relacionados el oído medio. La primera estructura embriológicamente en formarse va a ser el oído interno, ¿no? El otocisto, que va a dar origen a toda esta zona. Pueden derivar para el oído medio de la primera hendidura faríngea, y también en algunas situaciones puede ser que se estén relacionando con las huesecillos del oído medio, todas van a estar asociadas a su desarrollo en conjunto, ¿no? Y el oído externo se va a formar, el oído medio también, primer arco faríngeo, y el oído externo a partir de las 6 masas nodulares de este mesénquima adyacente, que forma parte del arco faríngeo, que está relacionado con también el primer arco faríngeo. Muy bien, con eso hemos terminado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Si no hay otra pregunta, nos quedamos allí. Nos vemos la siguiente semana. Ya hemos terminado con esto la primera unidad. Que tengan buenas tardes. Cuídense. Doctor, ¿no va a tomar asistencia? No. Ya, doctor.